Pues muy buenas noches. Como siempre, le damos la bienvenida al Centro Evangélico Nezahualcóyotl y de veras nos da mucho gozo el que pueda estar acompañándonos en esta media hora de predicación del Evangelio. Y le damos la bienvenida también a todos aquellos que nos están escuchando o nos están viendo por algún medio como el Facebook o por YouTube. Bienvenidos a todos. Y el día de hoy vamos a empezar esta reunión con oración para poner este tiempo en manos de nuestro Dios y poder leer las Sagradas Escrituras para ver algo acerca de este nacimiento único que ha habido aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro delante de nuestro Dios. Padre Santo, nos acercamos a ti por medio de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, dándote muchas gracias, Padre, porque lo podemos hacer con seguridad plena de que tú nos escuchas. Dándote gracias porque un día, Padre, tu Hijo amado alumbró nuestra mente y nuestro corazón para hacernos entender, Padre, que éramos pecadores separados de ti bajo una condenación. Pero al mismo tiempo también nos mostró, Padre, la gracia tuya a tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y pudimos recibirle como nuestro Salvador personal, Padre. Y ahora estamos muy agradecidos porque también nos permites, Padre, poder compartir de tu amado Hijo para que otros vengan al conocimiento de la verdad para salvación. Ayúdanos, Padre, para que en esta predicación, Señor, sea tu gracia, el poder de tu Espíritu acompañándonos tanto al expositor, Padre, como a aquellos que están como oyentes, para que en tu gracia y misericordia pueda despertar su conciencia, Padre, y puedan ver con claridad en la condición en la cual se encuentran y también que puedan ver aquella regalo, Padre, aquel regalo que tú diste a la humanidad al enviar a tu Hijo para que viniera a ser nuestro Redentor, aquel que muriera en nuestro lugar para pagar la deuda y podernos reconciliar contigo. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de tu amado Hijo. Amén. Vamos a leer acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y queremos hacer unas observaciones acerca de este nacimiento, un nacimiento único, no ha habido otro igual que él y ni lo habrá. Es un nacimiento en el cual desde que fue engendrado el Señor Jesucristo en el vientre de María, siendo ella virgen, vemos ahí una encarnación. Vemos cómo el Dios Todopoderoso, eh, la persona del Padre envió a su Hijo, siendo su Hijo Dios, estando por la eternidad en el seno del Padre, fue enviado y fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María a Señor Jesús. Qué milagro, qué, ahora sí, engendramiento único, qué gestación única y qué nacimiento único pudo haber para nuestro amado Salvador. Y vamos a leer ahí en Mateo, lo vamos a hacer de Mateo capítulo 1 y le voy a leer del versículo 18 al 25. Dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que es en ella engendrado, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pues no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora quisiera que me acompañara también al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, primero está Mateo, Marcos y luego Lucas. Es el tercer Evangelio en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer también ahí unos pasajes que nos hablan acerca, pues, de este nacimiento. Y vamos a leer en el capítulo 1, en el versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Dice así las Sagradas Escrituras. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Se está refiriendo al sexto mes de Elizabeth, la pariente de María que había sido embarazada. Entonces el 27 perdón, lo voy a leer otra vez del 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En ese mismo capítulo, en el versículo 68, hablando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó esto en el versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y vemos cómo en el capítulo 2 habla acerca de dónde se llevó a cabo este nacimiento. Dice en Lucas 2, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pues hemos visto a través de esta lectura acerca del nacimiento de Jesús. Jesús, que significa el Salvador, es un nacimiento único, un nacimiento que fue anunciado muchísimos años antes de que sucediera, y había sido anunciado que la Virgen iba a concebir, y de la misma manera que había sido anunciado, así sucedió con María, estando desposada ella con José. Y el ángel vino para decirle que iba ella ser engendrado en su vientre virginal a Jesús por medio del Espíritu Santo.
No ha habido otro nacimiento o otro engendramiento como el del Señor Jesús. Siendo Él Dios, el Hijo de Dios, estando en el seno del Padre eternamente, fue enviado por su Padre. Y ahí en el vientre de María fue engendrado por el Espíritu Santo. Nunca dejó de ser Dios, sino siendo Dios llegó a ser encarnado ahí en el vientre de María y por obra del Espíritu Santo. Vemos cómo Él desde que estaba en el vientre de María es llamado el santo ser que nacerá. Entonces, es un engendramiento único, una gestación única. Ni un hombre ha nacido o ha sido engendrado de esta manera. Y su nacimiento en el lugar que Dios había dicho mucho tiempo antes de que naciera, ahí fue. Él movió a Augusto César para que hiciera ese empadronamiento y para que pudieran ellos salir de Galilea e ir a Judea para ser empadronados ahí en Belén, en la ciudad de David. Todo esto lo movió Dios para que se cumplieran las sagradas escrituras, para que ahora nosotros creyésemos que todo esto fue por obra de Dios. ¿Y por qué era necesario que el Hijo de Dios se encarnara? Porque el hombre, siendo pecador, no puede estar reconciliado con Dios por causa de su pecado. Y Jesucristo, habiendo nacido de una manera única, habiendo sido engendrado y habiendo nacido del vientre virginal de María, él podía cumplir con los requisitos que Dios demandaba para que fuera el Redentor, el Salvador, el poderoso Salvador que dice las Sagradas Escrituras que anunció Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y así lo vemos en todas las Sagradas Escrituras. Y podemos ver cómo él no solamente tuvo un nacimiento único cuando fue engendrado por el Espíritu Santo en un vientre virgen y siendo desde el vientre de su madre un ser santo, porque él es Dios y se encarnó en el vientre de María y nació y vivió agradando a Dios en todo. Él vino y verdaderamente hizo la voluntad de Dios, haciendo el bien para los necesitados. Y es impactante de cómo en las Sagradas Escrituras nos muestra cómo él vivió una vida sin pecado, una vida única que solamente la podemos ver en el Señor Jesucristo. Él no sucumbió en la tentación. Cuando fue llamado al ministerio público a la edad de 30 años, él fue llevado después de haber sido bautizado y habiéndose abierto los cielos a donde Dios, ahí el Padre anunció, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás ahí en el desierto. Pero él no sucumbió a la tentación, aquella tentación cuando Eva fue ahí seducida por Satanás en el huerto del Edén y luego Adán. Él no, él resistió porque él le habló con la palabra a Satanás y no sucumbió ni en la cuestión de la necesidad física, ni del alma, ni del espíritu. Él pudo vencer esa tentación. Él pudo hacer bienes a todos los necesitados que se encontraba él. Nadie falleció cuando estando él presente. Y aquellos que estaban ciegos, él les daba la vista. Aquellos que estaban sordos, los hacía oír. Aquellos que estaban mudos, los hacía hablar. Aquellos que estaban cojos, los hacía andar. Aquellos que estaban poseídos por espíritus malignos, los liberaba. Entonces, él mostró que él era el enviado, el ungido, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y él, habiendo vivido una vida única, dando testimonio por sus milagros, señales y prodigios que él realizó
en sus 3 años de ministerio, él finalmente vino a cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado. El hombre, siendo pecador, continuamente peca en su pensamiento, con sus palabras, con sus acciones, pero también con aquellas cosas que debe de hacer y no hace por omisión. Pero el hombre no puede hacer nada para poder alcanzar la salvación, el estándar que Dios pide para el hombre. Por eso es que tenía que venir un ser santo que es el Señor Jesucristo. Y vemos que habiendo sido procreado de una manera única, habiendo sido gestado de una manera única, habiendo nacido de un vientre virginal de una manera única, vivió como nadie ha vivido. De él dice las Sagradas Escrituras que no se halló engaño en su boca, que no hizo pecado, ni una acción, ni un hecho de pecado, ni una palabra que lo llevara a pecar. Pero también vemos en las Sagradas Escrituras que él no conoció pecado. En su mente no hubo un pensamiento que lo llevara a pecar en contra del Dios Santo. Y él también en su corazón no hubo pecado. No hay pecado en Jesucristo porque Él es Dios, pero Él es hombre. Y se requería esa condición de hombre para poder ser aquel sustituto, aquel redentor, aquel que pudiera derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Y así como vemos que vivió una vida única, habiendo sido anunciado también de que de esta manera él lo había de vivir en el Antiguo Testamento, también él llevó a cabo una muerte única. Nadie ha muerto cargando con los pecados de otro. Y el Señor Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, Él cargó con el pecado del hombre pecador, para que todo aquel que en Él cree, que Él fue el sustituto delante de Dios, puedan ser perdonados sus pecados. Eso que nos separa de Dios, aquello que nos lleva a una condenación. Leímos en las Sagradas Escrituras que Jesús es el que salvaría a su pueblo de sus pecados. No hay otro Salvador. Él es un poderoso Salvador, porque no hay otra persona igual que Él que cumpla con los requisitos para poder ser aquel sustitutorio, aquel que muriera en nuestro lugar, aquel que pudiera mediar entre el hombre pecador y el Dios Santo. Y Él satisfizo las demandas, todo aquello que Dios demandaba del hombre pecador por causa de su pecado. Jesucristo pudo suplir todas esas necesidades y las satisfizo plenamente ante el Dios santo y justo. Y cuando Él derramó su preciosa sangre, la estaba derramando para darnos el perdón de nuestros pecados. Y esa sangre fue la que hizo la propiciación por nuestros pecados, o sea, la que puede quitar nuestros pecados. Y todo ello cuando el hombre medita en su condición espiritual en la cual se encuentra. Cada uno de nosotros que ha nacido de mujer, ha nacido y ha sido engendrado en pecado. Y desde que estamos en el vientre de nuestra madre, todos los seres humanos hemos sido engendrados en pecado, formados en pecado, concebidos en pecado, gestados en pecado, y hemos nacido ya con una herencia de pecado, a distinto del nacimiento y la gestación de nuestro Señor Jesucristo en ese engendramiento que fue por el Espíritu Santo. Entonces nosotros ya venimos con una herencia y lo que hacemos cuando crecemos es pecar porque hay una herencia pecaminosa. Hay una naturaleza que nos lleva a dar como fruto pecados por el pecado que hay en esa naturaleza. Pero Dios, sabiendo desde antes de la fundación del mundo que el hombre
iba a pecar y que no puede ser salvado por sí mismo, él ya había preparado a su Hijo para que viniera a salvar al mundo de sus pecados. Y por eso es de que este nacimiento fue único, donde el Hijo de Dios se hizo carne en el vientre de María, donde nació de una manera santa, pura, donde vivió una manera pura, sin pecado, pero también donde en su muerte llevó el pecado del hombre pecador. Y ahora Dios puede ofrecer esa salvación a todo aquel que cree en Él, en el Señor Jesucristo. No hay otro Salvador, no hay nadie que pueda redimirnos de nuestros pecados, de pagar el precio por nuestros pecados, porque todos los seres humanos somos pecadores. El único que lo puede pagar es aquel que no pecó y que en Él fueron cargados los pecados para castigarlo a Él en nuestro lugar. Y ahora usted pueda tener por delante este regalo que es el Señor Jesucristo, aquel que por gracia le puede salvar de sus pecados y de la condenación del pecado. Y en este tiempo se reúnen mucha gente y se dan muchos regalos, muchos presentes, y podemos ver no solamente en un estado de la República o en la capital, podemos ver esto en muchas ciudades de diferentes partes del mundo, que hay reuniones donde hay mucha familia reunida, pero tristemente muy poco se habla de este nacimiento, de este Salvador, de aquel que vino para darnos redención, sino que se vuelve más bien una especie de darse regalos unos al otros, de consumir en las tiendas para poder llevar un presente, pero Dios nos está dando a través de su palabra este regalo que verdaderamente necesita el hombre para saciar su alma, esa sed de justicia, para poder saciar su alma de ese vacío que tiene, porque no lo puede llenar con regalos físicos. El único que puede satisfacer el alma es el Señor Jesucristo. Y Él es la dádiva que Dios tiene para con el hombre. Es un regalo que Dios da porque nadie puede hacer algo para alcanzar la salvación. Normalmente en las religiones quieren hacer algo, quieren alcanzarlo esforzándose, portándose bien, teniendo conocimiento, pero no puede uno alcanzar la salvación porque está manchado adentro del corazón del hombre, hay pecado, y el único que lo puede limpiar es el Señor Jesús. Y ojalá que en este día que para muchos están festejando la Navidad, puedan festejar que verdaderamente el Señor Jesucristo le ha salvado de sus pecados y de la condenación del pecado al recibirle en su corazón, al tenerle como su Salvador personal. Él dice en su palabra que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios nos lleva a que podamos nosotros reflexionar, meditar en la condición en la cual nos encontramos. No importa con qué ropa nos queramos vestir, si con traje o con ropa sport o con ropa recién comprada o con perfumes de muy bonitos, eso no puede cubrir, no puede quitar el pecado que está dentro de nuestros corazones. Y puede haber mucha expresión de felicidad a través de bailes, de comidas, a través de muchas cosas de felicidad que el hombre la ve como felicidad. Pero la verdadera felicidad, la verdadera bienaventuranza para el hombre es recibir el regalo de Dios que es el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ojalá que usted pueda meditar. Él murió, pero Él murió en favor de nosotros, los pecadores, cargando el pecado de cada uno de los que se arrepiente para con Dios.
y así poder ser salvos de esa condenación. Ojalá y que no lo deje pasar. Lo primordial que usted tiene por delante es recibir este regalo de salvación que hay en nuestro Señor Jesucristo. Él nació de una manera única, Él vivió de una manera única y Él murió de una manera única. Pero también el único que ha resucitado de una manera única de entre los muertos ha sido el Señor Jesucristo. Él resucitó en el poder de una vida indestructible. Él vive, Él no se quedó en el sepulcro. Él murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y Él está sentado a la diestra. Él triunfó sobre el pecado, triunfó sobre el que tenía el imperio de la muerte y triunfó sobre la muerte. Él ahora está a la diestra del Padre y Él es el dador de vida para todo aquel que en Él cree. Ojalá y que usted pueda meditar en estas semanas, en estos festejos, que verdaderamente lo que usted necesita para ser feliz, para tener paz, de esa paz que se envía por muchos correos, con muchos mensajes, ese deseo de paz, de armonía, ese deseo de felicidad, que se pueda cumplir, pero plenamente en Jesucristo. Él es el único que nos puede dar esa paz, la paz para con Dios y la paz de Dios. Él nos puede reconciliar con Dios, habiendo estado enemistados por causa del pecado. Él murió en la cruz, muriendo en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Él nos puede dar ese amor que tanto necesita el hombre para poderlo expresar hacia el prójimo, porque Dios derrama el amor de Él en el corazón del hombre cuando el hombre cree que Jesús es el Salvador. Y ese amor no es un amor condicional, un amor con interés, no, que está interesado, no, es un amor que Dios lo da de una manera desinteresada, incondicional, y es el amor que Dios derramó en el corazón de aquel que ha creído. Eso es verdaderamente el amor de Dios, el amor que dio a su Hijo para que a través de su muerte pudiéramos ser reconciliados con Dios. Esa paz, ese amor viene de Dios. Esa tranquilidad y armonía solamente Dios la puede dar, porque primeramente necesitamos estar en paz con Él para que nosotros podamos manifestar también esa paz para con otros. Y si no lo tenemos, que no nos tardemos. No es con regalos, no es con regalos físicos que el hombre pueda dar a otro hombre, no es con dinero, no es con la abundancia, las riquezas que pueda tener, no, sino que es con el sacrificio que llevó a cabo el Señor Jesucristo a favor del hombre en la cruz del Calvario para que nosotros podamos gozar de una plena paz para con Dios, de gozar la paz de Dios en nuestros corazones, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y también podernos dar los unos por los otros. Eso es lo que Dios quiere, que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Que no nos dejemos engañar por aquello que es superficial, pasajero, terrenal, sino que vengamos a aquel que nos da las cosas eternas y que nos lleva a una esperanza viva, no una esperanza como el mundo que siempre está viendo lo que vaya a suceder, va a marcar en esa esperanza que tiene de posibilidades. Dios nos da una esperanza viva, una esperanza certera, segura. Él nos dice en su palabra que Él fue a preparar morada para los suyos y así como Él lo dijo, así va a ser. Así es de que si usted todavía no ha recibido el regalo, el mayor regalo que usted puede recibir para esta vida y pasar una eternidad juntamente con Dios, el día de hoy usted lo puede recibir. ¿Y de qué manera? Arrepintiéndose de sus pecados, con un corazón contrito y humillado, confesando sus pecados delante de Dios y recibiéndole a Él como su Salvador.
porque ese arrepentimiento va acompañado con fe para producir ese nuevo nacimiento, esa salvación que Dios da, esa nueva criatura, para podernos dar esa nueva naturaleza, una naturaleza divina en la cual nos hace partícipes por el nuevo nacimiento que da el Espíritu Santo con su palabra. No se tarde. Ojalá y que pueda meditar en estas palabras, en este nacimiento único que leímos en las Sagradas Escrituras, pero también en esa vida única que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo a favor del hombre, haciendo bienes, prodigios y milagros, pero también en esa muerte única donde Él cargó con el pecado de cada uno de los que creen en Él para darle salvación, vida eterna, paz para con Dios, y que tenemos una esperanza segura porque Jesucristo resucitó de los muertos, Él vive, está a la diestra del Padre, y desde ahí va a venir, y va a venir en las nubes para levantar a los suyos, para que estén con Él para siempre. Pero aquellos que le rechazaron, también va a venir un día en la cual van a resucitar, pero no para estar con Él para siempre, sino para estar en un lugar separado de Él para siempre, y es un lugar de tormento que la Biblia le llama infierno, el lago de fuego, la muerte segunda. Ojalá y que usted pueda tener temor en lo que escucha de las Sagradas Escrituras y que pueda recibir con un corazón contrito y humillado al Salvador, al regalo que Dios da a la humanidad, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Oremos, Padre Santo. Nuevamente nos acercamos a ti dándote muchas gracias por tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú conoces, Señor, todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, Padre, y tú sabías desde antes que hiciera el mundo, Padre, que era necesario que tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, viniera a este mundo. Y te damos muchas gracias, Padre, porque podemos ver que de tal manera has amado al mundo que has dado a tu Hijo, a tu unigénito, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias, Padre, porque a través, Padre, de tu amado Hijo podemos tener redención, vida eterna. Muchas gracias porque podemos tener la paz que tanto anhelan nuestros corazones. Ese amor, Padre, para poder amar a otros, poderte amar a ti, Señor. Damos muchas gracias por todo ello y te pedimos de todo corazón, Padre, por si hay alguien escuchando en esta noche el mensaje de la predicación del Evangelio y todavía no es salvo, que el día de hoy él pueda tener a bien considerar en la condición espiritual en la cual se encuentra delante de ti, pueda él pedir perdón por sus pecados y depositar su fe, su confianza en la obra que llevó a cabo tu amado Hijo en la cruz del Calvario, para que pueda ver esa redención, Padre, para que pueda estar él limpio de sus pecados y tener esa esperanza viva de poder estar contigo en el cielo, Padre, cuando venga tu Hijo. Todo eso lo oramos, lo ponemos en tus preciosas manos, en el nombre precioso de tu amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Le damos muchas gracias nuevamente por todos aquellos que nos pudieron escuchar y también invitándoles a que no solamente los días sábados, sino también los domingos a mediodía puede usted acompañarnos en la predicación del Evangelio, así como también el día lunes a las 7:30 de la noche. Está cordialmente invitado y le damos gracias por habernos acompañado en esta media hora de predicación del Evangelio. Que pasen muy buenas noches.